Bienvenidos, estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos en nuestro devocional número 102, basado en el libro de los Salmos. El título de nuestro devocional en esta mañana es Oración de un angustiado por sí mismo y por Sión. Oración de un angustiado por sí mismo y por Sión. Vamos a hacer nuestra lectura, que en esta mañana es el Salmo 102, para tener nuestro tiempo devocional. Dice el Salmo 102, oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Dice el Salmo: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare, porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Tú levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado, porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desválidos, y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jah. Porque miro desde lo alto su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije: Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Bien, este salmo es la oración de un afligido. Es un salmo penitencial que tiene una inscripción inusual. La leí al principio. El título describe a una persona afligida, pero no la nombra. La estructura del poema nos presenta un clamor a Jehová por la liberación, una descripción del gemido ocasionado por la culpa, una descripción del sufrimiento que resulta de la burla de los enemigos, una alabanza a Jehová que se levanta para contestar las oraciones. Hay una alabanza a Jehová que se inclina a las necesidades de su pueblo, una petición a Jehová de renovar las fuerzas de sus siervos. El título del Salmo
señala que es una oración del pobre cuando estuviera angustiado y delante de Jehová derramare su lamento. Es un salmo personal, individual en su carácter. Al mismo tiempo, el que lamenta en este salmo ora no solamente por sí mismo, sino también por la nación y su aflicción por la ciudad arruinada de Jerusalén. En la restauración de Sion, el salmista expresa su perfecta confianza, una confianza basada sobre la eternidad de Dios. En vista de estas circunstancias reflejadas en el mismo salmo, lo fechamos en la época del cautiverio, hacia el fin, cuando se acercaba el tiempo señalado para que Jehová tuviera misericordia de Sion. El Salmo 102 es uno de los 7 salmos penitenciales. Este salmo tiene mucha afinidad con Deuteronomio, con el libro de Job, con Isaías del capítulo 40 al 66, con el libro de Lamentaciones y con otros salmos justamente, lo que comprueba que viene de una época tardía. El salmo se puede dividir en 2 partes, la condición triste del salmista y su grito pidiendo ayuda, y la base de la confianza del salmista, la eternidad de Dios. Ni el título ni el texto del salmo se puede tratar de identificar quién lo escribió ni para qué ocasión. Este salmo es una petición de una persona afligida cuyos gemidos y esperanzas están vinculados con el destino de Sion. La descripción de la enfermedad puede ser literal, pero es más probable que sea metafórica la calamidad del destierro a Babilonia. Esto indica las referencias a la restauración de Sion. Después de una invocación que consiste de un discurso y una súplica por la atención de Dios, el que habla expresa su lamento, empezando con: mis días han sido consumidos como humo, y mi corazón ha sido herido como la hierba y se ha secado. Y terminado con: mis días son como sombra que se alarga y no me secó como la hierba. Está desmoralizado, pierde el apetito, el sueño, experimenta la sociedad, experimenta la afrenta de los enemigos y el rechazo por Dios. Su intenso dolor se expresa en un gran gemido aquí en el versículo 5, pero también expresa su confianza. Mas tú, mientras el que habla se olvida de sí mismo y acude a Dios, deja de enfocarse en sí y ahora se enfoca en la ciudad santa que está en ruinas, pero está seguro de que Dios perfeccionará en Sion lo que había comenzado. En la siguiente sección, el salmista evoca la alabanza del pueblo reunido en el Sion restaurado. Se celebra el hecho de que el Señor miró desde el cielo para oír el gemido de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a la muerte. Como en el caso de los desterrados en Egipto, el Señor no se conmueve por los arrogantes, sino por los que lloran y hacen duelo para que los hombres anuncien en Sion el nombre del Señor. Y los reinos se congreguen allí para servir al Señor. Finalmente, en la recapitulación del Salmo, hacia el versículo 23 y 28, el salmista termina con una doxología. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Una doxología sorprendente que corresponde con la duda del versículo 2. El enlace entre la pérdida y la recepción, de la desgracia a la bendición, es el enlace del gran gemido del santo. Estos elementos agrupan la invocación, el lamento, la confianza y la alabanza, y recapitulación y da la doxología final. El Salmo 102 presenta un clamor intenso que tiene 2 orígenes básicos. El poema alude a su situación personal, a su sufrimiento individual, a su congoja particular.
Y también el Salmo presenta la situación de Sión o Jerusalén, que aumenta el dolor del penitente, fundamentado en el gran drama que está viviendo. En esta crisis que se revela en el poema, el salmista se presenta delante de Dios con humildad para implorar misericordia y para pedir su favor. El Salmo nos presenta, sí, la oración de una persona enferma. El Salmo comienza con un sentido profundo de urgencia que se manifiesta en la súplica, el clamor, la angustia, la invocación del poeta. La primera impresión de la oración transmite un sentido hondo de crisis que prepara adecuadamente el camino para la descripción de las adversidades y los dolores del salmista. Esa grave calamidad personal requiere la respuesta divina. Ese dolor físico necesita la intervención del Señor. La situación del salmista es crítica. Lo hiere la enfermedad, lo afecta la soledad, le angustia el acoso de la comunidad y le mortifican las injurias de sus enemigos. Es un ambiente físico y psicológico de dolor y preocupación. Es una dinámica de insanidad física y emocional. La realidad del poeta es la desolación y la desesperanza, pues su comunicación da la impresión de que va en el proceso de debilitamiento. Sus días se consumen, sus huesos se queman, su corazón se seca. Además, se siente solo y sus días son como sombras. Las imágenes que utiliza el poeta ponen de relieve con nitidez la gravedad de la situación y manifiestan su estado anímico. Los pelícanos del desierto, el búho de las soledades y el pájaro solitario son imágenes de soledad y desolación que destacan las ideas de caducidad y fragilidad humana. Para la segunda parte, del versículo 12 al 22, el salmista prosigue con la descripción del dolor y reafirma sus preocupaciones, aunque desarrolla el tema desde otra perspectiva. Fundamentado en la eternidad y la fama del Señor, el salmista presenta la destrucción de la ciudad de Sión, que debería ser protegida y liberada por ser la morada de Dios. La reacción del salmista, que presentaba su dolor personal, aumentaba a niveles magnos y solo tiene fuerzas para implorar la misericordia divina. Es hora de manifestar piedad. Es momento de demostrar amor. Esa ciudad representa la presencia misma de Dios y el pueblo ama hasta sus piedras y el polvo de sus calles. El salmista, aunque no entiende a cabalidad lo que ha sucedido, espera la intervención restauradora del Señor y confía en la adecuada y pertinente respuesta divina. Su esperanza se fundamenta principalmente en los recuerdos de las intervenciones salvadoras del Señor a través de la historia. Las naciones y los reyes reconocerán el nombre y la gloria de Dios. El nombre alude a la naturaleza santa y justa y la gloria a su poder transformador. Su esperanza está en el Dios que tiene el poder de reconstruir la ciudad y hacer que los pueblos de la tierra le sirvan al Señor. Del versículo 23 al 27, este salmo se puede relacionar con la primera parte, del versículo 1 al 11. El salmista se siente débil, sin fuerzas, moribundo, y compara su condición frágil con el poder y la eternidad divina. Mientras los días del salmista se acortan, Dios fundó la tierra
desde el principio. Además, los enemigos envejecerán, pero el Señor permanecerá para siempre, pues es el mismo y sus años no acabarán. En efecto, la fragilidad humana se contrapone a la grandeza divina, y esa convicción es fuente de esperanza y seguridad para el poeta. Culmina este Salmo 102 con el versículo 28. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Culmina con una muy seria afirmación de fe. La conclusión de la oración es que las generaciones futuras vivirán seguras delante de la presencia del Señor. El presente del salmista es de enfermedad y dolor. La realidad de la ciudad es de destrucción y angustia, pero el Dios eterno intervendrá de forma transformadora para cambiar las calamidades personales y crisis nacionales en un futuro de esperanza y seguridad. La última palabra del Salmo no es de enfermedad y muerte, sino de seguridad y estabilidad. Este Salmo es hermoso en su confección y de gran belleza literaria. Y esto ayuda a poner de relieve dos temas fundamentales: la fragilidad humana y la eternidad de Dios. Dos elementos muy importantes. Con gran maestría, el salmista presenta estos temas desde la perspectiva de la salud física y del bienestar político y social de la ciudad. El ser humano y sus vivencias son temporales. Dios, sin embargo, es permanente, sólido, eterno, estable, seguro y firme. El Dios de las Escrituras está tan interesado en el individuo como en la comunidad. En la epístola a los Hebreos se alude a este salmo cuando se afirma la superioridad de Cristo sobre los ángeles, pues el Señor es el eterno Hijo de Dios. Esa importante afirmación destaca una vez más el tema de la eternidad de Dios, que para las iglesias cristianas en la resurrección de Cristo se pone disponible para los creyentes. El Dios eterno y estable se manifiesta en medio de las vivencias humanas para que, como indica el Salmo, restaure la ciudad de Sión, que puede ser símbolo de las iglesias y los creyentes que deben ser restaurados. Este Salmo 102 es una oración de los afligidos. Es profunda y sentida la petición de ayuda. Es inminente el propósito de Dios. Y este vaivén literario entre lo transitorio y lo permanente. Por un momento la visión del salmista se desvanece y vuelve con toda fuerza. La situación angustiosa que está viviendo agrava la situación. La debilidad que siente y la brevedad de su vida le hace rogar a Dios: no me cortes en la mitad de mis días. Dice en el versículo 24. Pero vuelve a su mente entonces lo eterno de Dios. Tus años debiera traducirse como tu existencia. Dios creó la tierra y los cielos como un orden cambiante, pero Él siempre es el mismo. Este salmo nos debe hacer reflexionar en este dolor que siente el salmista. El salmista se sentía tan mal que se olvidó de comer. Cuando nos enfrentamos a la enfermedad y a la desesperación, nuestros días pasan y no nos ocupamos ni siquiera de nuestras necesidades básicas. En esos momentos
Dios es nuestro único consuelo y fortaleza. Aun cuando estemos muy débiles para luchar, podemos apoyarnos en Él. Es a menudo mediante nuestras debilidades que la gran fortaleza de Dios está a nuestro alcance. El escritor de este salmo sentía abandono y rechazo. Los problemas y las angustias pueden abrumarnos y hacernos sentir que Dios nos ha olvidado. Pero nuestro Dios creador está eternamente junto a nosotros y cumplirá todas sus promesas. Aun cuando nos sintamos solos, el mundo perecerá, pero Él permanecerá. Hebreos capítulo 1, versículos 10 al 12, cita estos versículos para mostrar que Jesucristo, el Hijo de Dios, también estaba presente y activo en la creación del mundo. Demos gracias a Dios porque también en las aflicciones nos permita verle, nos permita recurrir a Él. Que mediante estas debilidades la gran fortaleza de Dios se manifieste en nuestras vidas. Que durante este sufrimiento nos permita clamar por ayuda y su socorro no tarde en llegar a nuestras vidas. Oremos por aquellos que están pasando en la aflicción. Si nosotros somos hoy víctimas de aflicción, pidamos a Dios también que venga a socorrernos. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día.